El título de esta charla, de esta noche, de este mensaje es expandir la fe. Y ese expandir puede ser de manera amplia, teniendo en cuenta la amplitud, pero también la profundidad. Hoy puntualmente vamos a hablar de la profundidad nuestra, de expandir nuestra fe en profundidad. Y expandir la fe tiene que ver en esta noche con profundizar nuestra fe y expandir en profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Todos tenemos fe. Incluso cuando pensamos que no tenemos fe, tenemos fe, solo que no la estamos activando en base a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo empezamos a descubrir y a conocer la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de mí, acerca de usted, y usted y yo creemos en la palabra de Dios o le creemos al Dios de la palabra y lo empezamos a ejercitar, entonces empezamos a ver que había sido que todo lo que está acá en las Escrituras, dicho por Dios para su vida y para la mía, son ciertas. Así de simple, porque nosotros leemos los acontecimientos bíblicos, los episodios bíblicos y decimos, che, mirá qué tremendo lo que pasó con Ruth, con Esther, con David, con Sansón, con quien usted quiera. Hay muchas personas, pero todas las historias bíblicas no son solamente relatos bíblicos de lo que vivieron todas estas personas, sino que también es para usted y para mí. ¿Por qué? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue, Él no cambia, Él no tiene temporadas, no tiene altibajos, Él es el mismo, su palabra es la misma. Así que esa es la importancia de poder expandir nuestra fe en la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 3, versos 1 al 3. 1 Corintios 3. Los que no trajeron pueden verlo ahí en la pantalla. Yo elegí, mire, la nueva versión, la traducción viviente. Esa es la versión que estoy manejando, que estoy leyendo en la noche de hoy. 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice así. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Hasta ahí nomás. Parece como que estaba enojado, pero no es que estaba enojado, sino que estaba exponiendo una realidad que es que el caminar en Cristo, la nueva vida en Cristo y toda nuestra experiencia humana en Cristo tiene un comienzo, tiene un final, que de hecho el final es eterno cuando estemos por la eternidad con nuestro Señor, y ese final obviamente es lo supremo cuando estemos en la eternidad con Cristo y estemos a la medida del Señor y todo, pero comenzamos pequeños, comenzamos siendo niños, ¿verdad? Usted y yo podemos tener 40 años de nuestra humanidad, pero tenemos una edad o una temporada o un nivel espiritual, y ese nivel espiritual sí o sí va a estar conectado primeramente al conocimiento de la palabra de Dios y segundo a la comunión integral con Dios, la oración, las vivencias, todo lo que nosotros vivamos con Dios. Entonces, lo que acá está mencionando Pablo es que hay un momento en que ya es necesario hablar de otras cosas, como un padre habla con el hijo, un abuelo con el nieto, una mamá con su hija, cosas ya más profundas de las diferentes etapas de la vida o que le van a llevar a un crecimiento, pero todavía no lo podía hacer porque seguían este círculo de personas en un estado espiritual que era muy inicial. No significa que sea malo, porque todos debemos estar en ese estado inicial. Todos debemos pasar por el kinder, por el jardín, por el ABC
del conocimiento de la palabra de Dios. El tema es cuando ya no expandimos nuestra fe en profundidad, es decir, nuestra fe no crece porque no expandimos nuestra fe en profundidad, y no expandimos nuestra fe en profundidad porque no conocemos quizás más de la palabra de Dios, o no estamos teniendo vivencias que certifiquen en nuestra vida que todo lo que está dicho en la palabra de Dios es verdad. Dicho de otra manera, en esta sala hay muchas personas que quizás no saben mucho de la palabra de Dios, quizás siguen enredando los personajes bíblicos y las situaciones, pero hay cosas tan puntuales que vos viviste con Dios que no te lo puede negar nadie. Y si hiciésemos un debate, pero ¿y dónde? Decime los 30 versículos que te sabés acerca de el Dios sanador y la sanidad de Dios, y capaz que no te sabés, pero vos sabés que Dios es sanador porque estuviste enferma y el Señor te sanó, ¿verdad? Entonces, la testificación o la profundidad de la fe tiene que ver con nuestras vivencias, pero esas vivencias tienen que estar sostenidas por las Escrituras. Porque una cosa es, por ejemplo, la espiritualidad y otra cosa es la espiritualidad escritural. Estamos en un momento de la sociedad que es súper espiritual, súper espiritual. La espiritualidad hoy día es uno de los tópicos muy buscados. El tema es cómo aplica o en qué se basa esa espiritualidad. Usted y yo, todos los que queremos seguir los pasos del Señor Jesús, los que queremos crecer en Dios o crecer en el camino del Señor, tenemos que ser espirituales, pero también tenemos que ser escriturales. Tenemos que ser personas espirituales, pero que sostienen su espiritualidad en la palabra de Dios. Mire, en Ezequiel 47 hay un suceso donde el profeta tiene una visión y da este ejemplo, usted lo puede leer después. Habla de un río que fluye desde el trono de Dios y va a desembocar en el mar muerto trayendo sanidad y una obra milagrosa, pero menciona que ese río que fluye desde el trono de Dios va teniendo diferentes niveles. Y esto lo habrás escuchado alguna vez en canciones o en mensajes, y dice que iban midiendo las profundidades del río, y la primera medida, el agua iba por los tobillos, luego más adentro por las rodillas, luego más adentro por las cinturas y finalmente hasta los hombros. Es una de las ilustraciones bíblicas acerca de la profundidad en el Señor que usted y yo debemos lograr en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo eso está para que usted y yo lo vivamos, y todo lo que Dios pensó en el cielo para usted y para mí están en esas profundidades. Hay cosas que Dios tiene para tu vida en la orilla y hay cosas que Dios tiene en las profundidades. Hay cosas que vos y yo vamos a lograr o entender o alcanzar solamente en la orilla, pero hay otras en las profundidades. Pero ese trayecto, el Señor es el Señor de la orilla, del medio y de las profundidades, pero ese trayecto lo tenemos que hacer vos y yo, usted y yo. Entonces, para poder expandir nuestra fe, y ahora al final vamos a entender por qué es tan necesario, para poder expandir esa fe en nuestra vida, necesitamos aprender a sumergirnos en tres cosas puntuales, que son una práctica. Lo primero, sumergirnos en la palabra. Eso tiene que ver con el conocimiento. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios o conocemos muy poco de la palabra de Dios, hay cosas que no vamos a saber cómo desarrollarlas en Dios o nuestra nueva vida en Cristo porque no sabemos cómo funciona. Dicho de otra manera, todo lo que hayas podido transformar en tu vida hasta el día de hoy o alcanzar en tu vida y yo en la mía hasta el día de hoy está prácticamente ligado no a lo que Dios es capaz de hacer o no. Primero está ligado a lo que yo conozco de su palabra o no. Lo segundo es sumergirse en la presencia de Dios. Eso es una práctica que tiene que ver con la oración,
que tiene que ver con la adoración. Y el tercero es sumergirse en la persona. Ese es un nivel mucho más profundo. ¿Por qué? Mucho tiempo o en muchos lugares habrás escuchado, muchas veces habrás escuchado acerca de la omnipresencia de Dios, que está presente en todo momento y en todo lugar. Pero ¿sabés qué es? Ese es algo que a veces nos descuidamos mucho. Estamos conectados al conocimiento de la palabra, que es un nivel. Estamos conectados a la presencia, como hace un rato, como hace un momento. Sé que hay personas que pueden percibir lo espiritual, pueden percibir cuando Dios se está moviendo y lo disfrutan. Y estamos conectados a un ambiente de oración, de adoración y lo disfrutamos. Pero el tercer nivel, mucho más profundo, a donde tenemos que poder expandir nuestra fe, es a sumergirnos en la persona de Jesús. A sumergirnos en la persona, eso es otro nivel. Porque incluso cuando usted y yo no sentimos nada, la persona de Jesús sigue estando. Incluso en tus altibajos, Él sigue estando y sigue siendo. Entonces, el nivel más profundo al que podemos expandir nuestra fe es poder sumergirnos en la persona de Jesús y practicarlo en nuestra vida. Salmo 119, el verso 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios no es una lámpara a nuestros pies, cualquier otra cosa va a ser. Decirle eso al que está a alguien cerca tuyo. Si la palabra de Dios no alumbra tu camino, cualquier otra cosa va a alumbrar. Imposible que usted y yo digamos, no, está bien, la palabra de Dios no es una lámpara a mis pies, sino lumbrera a mi camino, pero la verdad yo no tengo otra, No, sí tenés otra, sí o sí tenemos otras. A ver, ¿cómo andamos con la palabra de Dios? Si andamos por la orilla, si estamos en el medio, si estamos profundo, porque nuestra fe va a estar conectada a eso. Entonces, cosas que Jesús nunca dijo y que son obvias. Por ejemplo, Jesús nunca dijo: el que avisa no traiciona. De verdad, nunca. Voy a decir en qué parte. No, y no está. Jesús nunca dijo eso. Mi hermano, yo sé que vos lo tenés, pero así lo tenés. Pero quiero decirte nada más. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo: el que avisa no traiciona. El que pega primero pega dos veces. Eso lo dijo Jesús. El que pestañea pierde. De algo hay que morir. Imagínate Cristo, ¿no? Y en vez de decir consumado es, que Cristo diga: y de algo hay que morir. ¿Te imaginas eso? Si en vez de decir, no sé, perdónalos porque no saben lo que hacen, no sé, tiraba una, voy y vuelvo, o sea, ya vengo. Jesús nunca dijo la que puede y la que no critica. Nunca dijo eso, hermana. Yo sé que tiene cierta lógica y razón, pero quiero que sepa nomás que nunca dijo, porque si usted anda por la vida, el que avisa no traiciona, y esa es la lámpara a tus pies, y va a fallar. Jesús nunca dijo esta frase que es como el permitido al que sea lo que sea. Jesús nunca dijo: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Nunca dijo eso Jesús. Es obvio, Elías, ya lo sé. Bueno, pero te voy a decir cosas que tampoco Jesús nunca dijo, aunque parece, pero tampoco nunca dijo. Atento a eso. Hay cosas que vos decís: eso habrá dicho Jesús. Para mí que sí. Yo creo que el Hijo de Dios dijo eso. No, hermano, vaya a leer a ver si, vayamos a leer a ver si lo dijo o no. Cosas que Jesús nunca dijo, aunque parezca. Te lo voy a hacer con vos. Bueno, si teníamos un piano angelical o ese, pero tranquila, ahí nomás. Cosas que Jesús nunca dijo, aunque parezca. Mientras hay vida, hay esperanza.
No, tampoco, nunca lo dijo eso. Jesús nunca dijo, imagínense, ¿no? Una cruz ahí. La esperanza es lo último que se pierde. Lo dijo. Jesús nunca dijo, Dios aprieta pero no ahorca. Pero mira, te voy a decir cosas que Jesús sí las dijo. Porque es importante saber qué son las cosas que Jesús, o alguna de las tantas cosas que Jesús sí las dijo. Dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo le daré descanso. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿No das más? No podés ni siquiera dormir a la noche de tantas cosas que te agobian mentalmente. Bueno, recordá la palabra de Dios, Señor, acá vengo cansado, cargado. Con todo esto, dame descanso. Jesús sí dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Eso sí, dijo Jesús. Eso sí fueron palabras de Él. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Todavía fue un poco más profundo y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después fue todavía más profundo y dijo, amen a sus enemigos y oren por los que los afligen o los que los persiguen. Acá en la profundidad Jesús dijo, si te piden la camisa, dale el abrigo. Claro que en la orilla no podemos. No podemos. Acá ya en la profundidad, Jesús inclusive nos dijo, si alguien te pide una ayuda, si alguien te pide que le lleves la carga una milla, ¿recuerdan la palabra? Llévenle la otra. Llévenle una milla más. Yo en la orilla no puedo. Pero cuando ya estoy más profundo recuerdo que más bienaventurado es dar que recibir. Mirá, yo estoy igual de complicado que vos, pero a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer algo mínimo, vamos a orar. Padre, sacanos de esta los dos. Mínimo una oración. Por último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, saciados. Tu justicia va a ser saciada. Va a ser saciado. La justicia de Dios es algo... Nosotros entendemos la justicia como pedimos justicia y es que nuestro enemigo sea destruido. Y la justicia de Dios no siempre destruye a tu enemigo. Pero la justicia de Dios siempre sí va a ser que te va a promover a vos. Te va a levantar a vos. Cuando la justicia del Señor resplandece como la luz del mediodía sobre nuestra vida, que es lo que dice la palabra, tus enemigos no siempre están acabados, Vos no estás acabado. Ellos siguen haciendo la suya, pero vos no estás acabado. Ellos quisieron acabarte, pero vos no estás acabado. Esa es una de las expresiones de la justicia de Dios. Y vos decís, Señor, ¿por qué no los destruís? ¿Por qué no los destruís? El Señor te está levantando a vos, no lo está destruyendo a ellos. Con ellos tiene otro plan, pero el plan que sí tiene con usted y conmigo es no dejarnos tirados ahí para que nos sigan pisoteando, para que nos sigan robando, para que se sigan burlando, para que nos sigan haciendo lo que sea que nos estén haciendo. Y por último, algo que sí Jesús dijo y que es tremendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso que vos decís, ya está, esto ya se murió para mí. Él es el poder, es la resurrección y la vida. Y en la orilla siempre vamos a orar desde todo lo que sentimos y desde todo lo que pensamos. Y no está mal la oración y relacionarnos con Él de esa manera. Es necesario. Pero todo en nosotros empieza a cambiar y nuestra historia empieza a cambiar cuando empezamos a salir de la orilla y nos empezamos a meter en la profundidad. Pero para meternos en la profundidad necesitamos conocer la palabra de Dios. Vos y yo necesitamos expandir nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para nosotros mismos y también lo necesitamos para los nuestros. Hay cosas que vos como papá, como mamá no vas a poder, pero como una guardiana de oración, como
como un profeta en tu casa que profetiza la palabra de Dios sobre tus hijos? Sí, eso sí. No. Pero todo comienza en que Él sea nuestra prioridad, que Él sea la meta, porque Él es la promesa, pero que Él sea nuestro caminar. No necesitamos a nadie más que a Él. Por eso levante su mano y dígale: Señor, yo te necesito, yo te quiero, yo quiero caminar, yo quiero profundizar, yo quiero que seas mi prioridad hoy en este primer día de semana. Yo quiero que sea mi prioridad y quiero aprender a caminar, quiero ir a las profundidades, quiero expandir la fe, quiero expandir la fe, quiero expandir mi fe. ¿Sabes que hay gente cerca tuyo que quizás está luchando con un montón de situaciones que algunas sí son farmacológicas y se resuelven así, pero hay otras que son espirituales y requiere una intervención espiritual? Y vos y yo podemos ser esa persona que intervenga espiritualmente en la casa de tu amigo, en la vida de tu amiga. Por eso, Señor, en esta noche queremos que esta palabra pueda sellarse en nuestra mente, en nuestro corazón, y que en esta noche o a partir de esta noche, que todos los que están metidos en el río, los que están en las profundidades, que empiecen a fluir en todo este año y que tu palabra fluya y que la oración fluya y que los frutos fluyan y que aquellos que están en la orilla puedan empezar a caminar y a sumergirse y a descubrir la transformación. Hay personas que conocen mucho la teoría, la teología, pero todavía hay cosas de la persona que no han descubierto. Pero que este sea un año de descubrir la persona de Jesús. Que Él sea nuestra prioridad, que Él sea nuestra meta, que Él sea nuestro caminar. Señor, te queremos, te deseamos, te adoramos, te adoramos. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús.